Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a hablar sobre el tema herencia de 2 décadas de guerra y paz, modificaciones de la estructura familiar, migraciones, remesas y violencia social. Hablamos de 2 décadas porque nos adentramos o nos ubicamos en el contexto desde las primeras manifestaciones de conflicto hasta unos años posteriores a la firma de los acuerdos de paz, en donde nuestro país ingresaba y empezaba un proceso de transición del cese del conflicto hacia la democratización de la sociedad. Y a partir de esto vamos a conocer cuáles fueron los cambios y el legado que nos ha dejado actualmente la época que vivimos de conflicto y esa transición a el cese del enfrentamiento y a vivir una sociedad de paz, más justa y más democrática. Definitivamente el fin del conflicto ha representado una serie de cambios importantes en la sociedad salvadoreña, y la firma de los acuerdos de paz en nuestro país tuvo 4 propósitos fundamentales. El primero, poner fin al conflicto armado. El segundo, impulsar la democratización. El tercero, garantizar el respeto irrestricto a los derechos humanos. Y el cuarto, reunificar a la sociedad salvadoreña. Uno de los cambios más significativos fue la transformación de un régimen de autoritarismo a una democracia. Y para la mayoría la construcción de la democracia se va realizando poco a poco, aunque existen personas que siguen pensando que el autoritarismo o un poco de mano dura pues es necesario dentro de la sociedad debido a la desconfianza que hay en las instituciones estatales. Para la población, aunque este es un proceso que vaya poco a poco y de manera lenta, pues se ve evidente en 3 aspectos. En el primero, pues relacionado al ejercicio de los derechos y libertades políticas. En el segundo, relacionado con el bienestar de la sociedad, y el tercero con la participación en los asuntos públicos. En su mayoría, y el más evidente, es el ejercicio de los derechos y libertades políticas que como sociedad tenemos, por ejemplo, al ejercer el voto o al poder participar en diferentes mecanismos de intervención o de participación ciudadana. Los partidos políticos fueron creados para representar la voluntad del pueblo frente a el Estado o la respuesta política del Estado. Sin embargo, muchos afirman que estos no han sido capaces de estar a la altura de las exigencias de un proceso de democratización, porque pues no han podido hacer el rol de intermediarios entre las demandas de la sociedad y la respuesta que el Estado le da a estas demandas. Esto puede explicarse por varias razones. La primera tiene que ver con la estructura partidaria. En la organización de los partidos políticos se permite que los dirigentes concentren el poder, muchas veces de forma excesiva, por lo que generalmente son utilizados a su provecho. La segunda tiene que ver con la capacidad y habilidad de los miembros de los partidos, que en la mayoría pues no tienen la formación académica o profesional para poder ejercer esos puestos. Y la tercera apunta al estilo de hacer política que se ha dado en nuestro país, en donde se ha caracterizado por pactos y arreglos bajo la mesa, algunos favores, incluso la corrupción. No es extraño tampoco pues que el desprestigio social de los partidos políticos vaya en aumento y los ciudadanos poco a poco vayan vayan desconfiando un poco más de ellos. A continuación les dejo una cronología de los principales acontecimientos de los partidos políticos en nuestro país. Ustedes pueden ver los años en que han sido formados cada uno de estos grupos, iniciando a partir de 1981 con la fundación del Partido Arena. Y pues un dato particular nada más es que el Partido de Conciliación Nacional cambia su nombre en 2016 por Partido de Concertación Nacional, y el PDC en el 2011 empieza a instituirse o a
constituirse, reestructurarse como Partido de la Esperanza y pues actualmente ya se conoce nuevamente como Partido Demócrata Cristiano. Opinión pública y actitudes democráticas de la población. En definitiva, los sondeos a la población reflejan una falta de interés o de empatía hacia la participación política. Además, un gran número de personas está desencantada con el tipo de democracia que se practica en nuestro país. De las expresiones más comunes que podemos escuchar en la población está el "a mí no me interesa la política", o también expresiones como "yo no quiero participar", o expresiones como "los partidos políticos no me representan". La política ha sido transformada en un concepto que va solamente implicado en el querer enriquecerse o el querer obtener el poder para lograr fines personales, y ha perdido totalmente el significado de el ejercicio del poder y la forma de gobierno, o el estudio y la ciencia que estudia la forma de gobierno en una determinada sociedad. La antigua Grecia es representada y es caracterizada por la participación activa que todos los ciudadanos tenían en la vida política de esa ciudad, y hacían valer sus derechos o hacían valer su participación, porque para ellos la palabra política significaba amor e interés por la comunidad en donde se vive y se habita, algo que en la actualidad no se toma en consideración o no se piensa de esa manera. Las encuestas de opinión pública muestran que en la actualidad la desconfianza de las personas y la indiferencia por la política son producto de varios factores. Si bien las instituciones del Estado han mejorado su función, no obstante, algunas de estas siguen sin cumplir a cabalidad esas funciones y la población se siente abandonada. Los acuerdos de paz generaron muchas expectativas sobre el futuro, expectativas de desarrollo y de bienestar, y cuando la ciudadanía comenzó a darse cuenta que estas expectativas no se cumplían, comenzó a culpar al gobierno y a los partidos políticos, tanto por su desempeño como por su incapacidad para resolver los problemas. En la actualidad, los principales problemas del país, según la opinión de la mayoría, son en materia de economía y de la inseguridad pública. Así, en la conciencia pública de muchos ciudadanos se va desarrollando un sentido de abandono, de frustración, porque entienden que el gobierno y las instituciones políticas son incapaces de asegurar el bienestar colectivo. Actualmente se están buscando formas para poder mejorar la credibilidad en los funcionarios y las instituciones, por ejemplo, los gobiernos locales. Estos han puesto esfuerzo para conectar mejor a los alcaldes con los ciudadanos, y al parecer está dando resultados efectivos en algunos municipios, mejorando la credibilidad de estos. El cuarto fenómeno del periodo después de la firma de los acuerdos de paz es la participación electoral y sistema democrático. Algo importante es el fenómeno del absentismo electoral. Esto quiere decir la ausencia de votantes en los comicios, aunque esto no es un fenómeno nuevo y comenzó a ser perceptible desde finales de los 80, se esperaba que a partir de la democratización de nuestro país subiera la participación de votantes en los procesos electorales. Sin embargo, a partir de la historia podemos encontrar que pues esta participación ha sido cada vez menos, y en los últimos años hemos visto cómo menos de la mitad de la población que puede ejercer el voto pues se ha acercado a las urnas. Esto ha sido evidente según varios elementos, o a causa de varios elementos, como por ejemplo la desconfianza de los ciudadanos en aquellos que van como candidatos para ejercer un puesto determinado. Asimismo, la gente no vota porque no cree en los políticos o en los partidos, en los candidatos que corren para cada elección, y la gente no asiste a votar porque no confía en las instituciones asociadas a estos procesos, por ejemplo, en el Tribunal Supremo Electoral. Asimismo, no ven en las elecciones un mecanismo útil para cambiar la situación del país y por ende sus propias condiciones de vida. No creen que a partir del voto puedan cambiar las realidades en las que viven. Como número 5 tenemos la respuesta de la ciudadanía al régimen político vigente. Encontramos dos clases de respuesta. La primera es una que no
es de tipo político partidaria y la siguiente es una que sí está un poco más relacionada con la política. Dentro de la respuesta no política partidaria encontramos el crecimiento del fundamentalismo religioso. Eso quiere decir que las personas encuentran la resolución, ¿verdad?, de los problemas simplemente en, eh, en la religión. No es que esté del todo malo, pero obviamente muchas veces solamente creen que el liderazgo puede venir de una persona que esté asociada a el símbolo religioso, y dejamos de lado también que las decisiones de la sociedad se deben también tomar en consideración o ejercerse a partir del conocimiento de la política y de las leyes. Por lo tanto, muchas personas separan esa situación y creen que una excluye a la otra y no pueden vivir dentro de un sistema en donde puede incluir tanto vivir su religiosidad, pero también entender que hay una participación en la sociedad más allá del fundamentalismo religioso. Y hablamos de los fenómenos de las migraciones. Las personas, al no encontrar sus necesidades satisfechas dentro del régimen político actual, optan por dejar el país. En la parte de las respuestas relacionadas con la política está el ideal de un gobierno autoritario, en donde se necesita mano dura para hacer las cosas y para salir adelante. Y por otro lado tenemos el hecho de crear o pensar en implementar un gobierno populista concentrado en satisfacer absolutamente las expectativas de la población, es decir, darle todo, darle todo, darle todo a la población sin exigir algo a cambio. El siguiente es un elemento relacionado con el anterior y hablábamos un poco de las migraciones. Antes de explicar este apartado o este elemento, les pregunto, ¿han pensado alguna vez en migrar? Si la respuesta es sí, ¿qué le ha hecho pensar en esta posibilidad? Y luego lea un poco su libro de texto e indague y escribe en su cuaderno un breve comentario de cuál es la situación de los migrantes latinos en Estados Unidos. Después de la guerra y después del conflicto armado, ¿por qué cree usted que las personas deciden dejar nuestro país? ¿Por qué cree usted que migran y pues dejan sus hogares, sus familias, su territorio para establecerse en otro lugar? Definitivamente existen varios factores que podemos mencionar, como por ejemplo la falta de oportunidades económicas, el crimen y la violencia que se está viviendo en la actualidad en El Salvador. La oportunidad de trabajo es mucho mejor en otros países, por ejemplo en Estados Unidos. A veces sus familias ya han emigrado antes y desean reunirse con ellos, y pues existen otro tipo de razones que a lo mejor mueven a las personas a viajar y emigrar hacia otros países. Dentro del fenómeno de la migración tenemos varios factores o varios elementos que influyen en la vida de nuestros migrantes. Empezamos con el tráfico y la trata. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, tráfico de migrantes es simplemente pasar a una persona, transportar de manera ilegal a una persona. O sea, cuando usted le paga, por ejemplo, un coyote para que lo lleve a Estados Unidos de manera ilegal, ese fenómeno es el tráfico de personas. Mientras que la trata de migrantes o la trata de personas ya va con el objetivo de una explotación, ¿sí? Puede ser explotación sexual o explotación laboral de otro tipo de actividades económicas. Esa es la diferencia entre el tráfico y la trata. Asimismo, los países tienen políticas migratorias bastante duras, especialmente países como Estados Unidos, que es en donde los salvadoreños más deciden establecerse. Estados Unidos tiene un historial de lucha contra el terrorismo y de ataques terroristas, y a partir de estos ataques, especialmente el del 11 de septiembre,
pues a partir de ese ataque, las leyes y las políticas migratorias y de seguridad se endurecieron, por lo que estas políticas o estas leyes son cada vez eh, más injustas, ¿verdad? Hablando de derechos humanos, son un poco más injustas hacia los migrantes. La violencia también que estas personas sufren, ya sea en el camino o ya llegando a sus lugares de origen, es algo sumamente evidente, y muchas veces sus derechos como migrantes no son respetados, especialmente aquellos que son indocumentados, tanto sus derechos sociales como derechos económicos, ¿verdad? El trabajo, la vivienda, la salud, la seguridad social, no son respetados y muchas veces viven en condiciones infrahumanas de explotación laboral, entre otros aspectos. Ligado a la migración hacia el exterior, tenemos las remesas. Obviamente, cuando las personas se van de nuestro país, lo hacen pues para aportar económicamente a sus familiares que han quedado. Algunos datos importantes es que la mayoría de las remesas son recibidas en el área rural o son enviadas hacia el área rural de nuestro país, específicamente a la zona centro-oriente. En la zona oriental se ha visto afectada de manera positiva, beneficiando el aumento de actividades económicas como el comercio y otros servicios, creciendo de esta manera pues los ingresos de las familias de la zona oriental. A su vez, pues más niños y niñas asisten a la escuela de manera regular y los índices de pobreza en la zona rural pues se han disminuido gracias a estas situaciones. De la misma manera, hay un mejoramiento en los pueblos y cantones a partir de el envío de esta ayuda económica de parte de sus familiares, con mejores viviendas, tienen mejores accesos a servicios como agua, luz, teléfono e internet. Asimismo, pues pueden adquirir incluso vehículos. Para el 2019, solo en los primeros 3 meses del 2019 se obtuvieron 1.297.7 millones de dólares en remesas familiares, lo que significó un crecimiento del 5.9% en comparación a la misma fecha en el 2018. Las remesas se recibieron de 126 países diferentes y obviamente el índice más grande fue de Estados Unidos con el 94.8%. Más del 60% de las remesas se concentran en la zona central y oriental, como lo hablábamos anteriormente, y las remesas en efectivo sumaron 22 millones. Por medio de recargas se recibieron 6,7 millones. Vemos también cómo el fenómeno de las remesas está involucrado en las recargas que se hacen desde los Estados Unidos para las personas aquí en El Salvador. En pantalla pueden ver algunas estadísticas del 2013 que nos muestran un poco el panorama de las remesas. Una de cada 5 personas salvadoreñas o en el territorio salvadoreño se benefician de remesas internacionales. El 70% son mujeres. Más del 32% de estos hogares que reciben remesas son encabezados por mujeres. Y el 94% de los receptores reportan usarlas para cubrir gastos diarios de consumo. El 79% de los hogares beneficiarios son pobres o en condición de riesgo de caer en pobreza, y el 50% es la proporción en ingresos de las remesas de los hogares receptores. Esto aumenta entre hogares rurales y hogares encabezados por mujeres o adultos mayores. Con estas estadísticas, entonces, les dejo las preguntas. ¿Por qué considera que las principales receptoras de remesa en el país son mujeres? ¿Con qué fenómeno se relaciona? ¿Qué relación guarda lo anterior con el dato de que el 94% de los hogares receptores de remesa en el 2013 las usarán para cubrir los gastos de consumo diario?
Describa alguna experiencia familiar propia o de otras personas que refleje estos datos y enumere 3 implicaciones que tiene para nuestra sociedad los datos anteriores sobre las remesas familiares. Si bien esto no lo va a mandar, no lo va a entregar, pues sirve para que reflexionemos y lo discutamos en la clase en vivo que vamos a tener. Y el último elemento, el último criterio que vamos a ver es la violencia social. La violencia delincuencial y criminal, tanto el crimen organizado, el narcotráfico, los secuestros, los asesinatos, los robos, las pandillas, son una de las preocupaciones más importantes de la sociedad salvadoreña en la actual etapa de nuestro país. Después de casi 30 años de finalizada la guerra civil, El Salvador es una de las naciones más violentas de Latinoamérica, con tasas más altas de homicidio y de vulneración o vulnerabilidad juvenil. Aunque la violencia también tiene otras manifestaciones invisibles o encubiertas, sabemos que es cotidiana, y entre estas se encuentran el maltrato psicológico, verbal, el abuso sexual, la discriminación por identidad de género y la orientación sexual, entre otras. Las causas de la violencia son múltiples y se generan en distintos niveles. Para comprenderlas un poquito mejor, vamos a clasificarlas en violencia estructural, institucional y explícita. La violencia estructural también se conoce como violencia invisible o silenciosa, porque es la causa principal de todas las demás violencias. Esta es la que genera a las demás violencias. El mejor ejemplo de este tipo de violencia es la injusticia social que lleva a miles de seres humanos a vivir en la miseria. Asimismo, tenemos la violencia institucional, que se encarga en las medidas institucionales o en las instituciones del Estado. En la actualidad, muchas de estas, tanto estatales, nacionales o privadas, violentan sistemáticamente los derechos de la ciudadanía. Por ejemplo, cuando la Policía Nacional Civil detiene recurrentemente a jóvenes sin una causa justificada. Y la violencia explícita es la tercera y es la más visible de todas, porque está relacionada de forma directa con el uso de la fuerza. En el país ocurren continuamente asaltos, homicidios y violencia intrafamiliar, que son los ejemplos más claros de esto. Ahora bien, yo le dejo a usted la inquietud. ¿De qué manera podemos nosotros entonces hacer la diferencia entre la violencia estructural, la violencia institucional y la violencia explícita? Y asimismo, piense cuáles son las consecuencias de la violencia social para la familia, para el aspecto económico o en lo económico y para los jóvenes. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia social en nuestro país?